Corría el año 1937. En Austria, lejos de los laboratorios de las grandes corporaciones, un botánico visionario llamado Hans Molisch documentó formalmente un secreto biológico que amenazaba con derrumbar un imperio que aún no había nacido. La promesa era simple y demoledora: duplicar la cosecha de cualquier huerto sin gastar un solo céntimo en productos químicos, solo reorganizando las plantas. No hablaba de fertilizantes milagrosos ni de venenos de diseño. Hablaba de una guerra silenciosa que ocurre bajo nuestros pies, un lenguaje de sabotaje y cooperación que las plantas llevan usando milenios. Molisch lo llamó alelopatía y publicó sus hallazgos en un libro que debería haber sido la Biblia de todo agricultor: La influencia de una planta sobre la otra. Este documento es la prueba irrefutable, la prueba de que el fracaso de tu huerto, la plaga que devora tus tomates, o la razón por la que tus judías no crecen, no es culpa tuya. Es un sabotaje programado por un diseño ignorante. Este conocimiento no se perdió, fue deliberadamente enterrado. Fue silenciado no por ser falso, sino por ser demasiado simple, demasiado poderoso y, sobre todo, gratuito. La autonomía es una amenaza directa para el modelo de negocio que depende de tu fracaso recurrente. Bienvenido a nuestro canal. Aquí desenterramos el conocimiento que ellos no quieren que tengas. Si entiendes que tu soberanía alimentaria es el primer acto de liberación, suscríbete, porque lo que vamos a revelarte hoy cambiará para siempre la forma en que miras un simple trozo de tierra. Hans Molisch no era un mago. Nació en 1856, en una Austria que aún se movía al ritmo de los caballos y las estaciones, no de los tractores y los calendarios químicos. Era un hombre de tierra y microscopio, un observador paciente que entendía que la naturaleza ya había resuelto todos los problemas que la industria moderna finge solucionar. Su trabajo no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de décadas de observación metódica, de una vida entera dedicada a escuchar el lenguaje secreto de las plantas. Su obra magna, Der Einfluss einer Pflanze auf die andere, Alelopatía, publicada en el fatídico año de 1937, justo antes de que el mundo se sumiera en el caos, no era un simple libro. Era la base de lo que se archivó en Viena bajo el expediente M 1937 AL4, un protocolo biológico tan revolucionario que suponía una amenaza directa para el modelo de negocio que se estaba gestando en los laboratorios de Alemania y Estados Unidos. Era una bomba biológica de conocimiento gratuito. Las fotografías de sus campos experimentales, que hemos conseguido desenterrar, parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero los informes son fríamente clínicos. Hablamos de plantas de maíz que superaban los 3 metros de altura, con mazorcas tan pesadas que una sola alimentaba a una familia. Vemos imágenes de patatas, cultivadas junto a sus aliadas naturales, que llenaban barriles enteros con la cosecha de unas pocas matas. Los informes describen coles anchas como la rueda de un carro y tomateras que, sin tutores, se arrastraban por el suelo, por el peso de sus frutos, cada tomate del tamaño del puño de un hombre. Y el dato más demoledor, el que firmaba la sentencia de muerte de este conocimiento. Todo ello sin una sola gota de fertilizante químico, sin un solo gramo de veneno industrial, únicamente reorganizando las plantas, convirtiendo el huerto en un ejército cooperativo en lugar de un campo de batalla caótico. Sé lo que estás pensando. Suena a propaganda, a una exageración para vender una historia. Parecería ficción si no fuera porque los documentos existen. Los informes de la Academia de Ciencias de Viena de la época validaron sus observaciones, describiendo un vigor biológico anómalo en sus parcelas. Pero esa validación fue su condena. Para la naciente industria agroquímica que basaba su futuro en vender soluciones envasadas para problemas que ellos mismos ayudaban a crear, la alelopatía no era un descubrimiento, era una sentencia de muerte. ¿Cómo iban a vender nitrógeno embotellado si las leguminosas podían fijarlo gratis del aire, protegidas por sus plantas guardianas?
¿Qué sentido tenía un pesticida si el propio ajenjo o la ruda creaban una barrera repelente infranqueable? La autonomía es veneno para el negocio de la dependencia. El trabajo de Molish fue una llave maestra ofrecida a la humanidad, una herramienta de liberación que fue deliberadamente enterrada bajo 7 llaves de complejidad artificial y marketing engañoso. La ciencia que Molish desenterró no fue prohibida con leyes. Fue silenciada con el ruido del marketing, con la promesa de una solución moderna y científica que requería comprar algo cada temporada. Fue enterrada bajo una montaña de promesas químicas que te venden cada primavera. Ese sabotaje silencioso en tu huerto tiene una fecha de origen, 1937. Pero la guerra química que desveló Molish era solo la mitad del campo de batalla. Debajo de los venenos y las toxinas hay una capa de comunicación más profunda, más fundamental, una red eléctrica que lo conecta todo y que ha sido ignorada a propósito. Porque quien controla la energía, controla la vida. Para entender el secreto que te han ocultado, no necesitas un laboratorio. Solo necesitas mirar hacia arriba y luego hacia abajo. La Tierra no es una roca muerta, es una pila gigantesca. El suelo bajo tus pies tiene una carga eléctrica negativa constante. La atmósfera, a cientos de kilómetros sobre tu cabeza, en la ionosfera, tiene una carga positiva. Entre estos dos polos, tú y tu huerto vivís dentro de un campo eléctrico invisible y permanente. Los físicos lo llaman el gradiente de potencial atmosférico. Hablamos de una diferencia de cientos de voltios por cada metro que te elevas del suelo. Es una energía libre, silenciosa y omnipresente que la industria reza para que nunca entiendas cómo funciona. Y cada planta, desde la hierba más humilde hasta el roble más antiguo, es una máquina biológica perfectamente diseñada para interactuar con este campo. Es una antena de carne y hueso. Sus raíces hundidas en el polo negativo de la Tierra actúan como la toma de tierra de un enchufe. Sus hojas y tallos, apuntando al cielo, buscan la carga positiva del aire, atrayendo iones. Esto crea un circuito cerrado. Una corriente eléctrica diminuta pero absolutamente vital fluye constantemente a través de la savia, transportando minerales, moviendo nutrientes y alimentando los procesos metabólicos más básicos. La planta no solo bebe agua y come luz, también respira electricidad. Este circuito es también su sistema de alarma, su red de defensa. Cuando una espora de hongo, como el mildiu, aterriza en una hoja, la planta no reacciona químicamente al principio, reacciona eléctricamente. Las células en el punto de ataque sufren un cambio de polaridad, generando un impulso eléctrico, lo que la ciencia llama un potencial de acción, idéntico al que recorre tus propias neuronas cuando te quemas un dedo. Es un grito de auxilio silencioso que viaja a través de la planta, ordenando al resto de células que empiecen a fabricar sus propias defensas, sus fungicidas naturales llamados fitoalexinas. Pero este sistema, en nuestras tierras empobrecidas y desconectadas, es a menudo débil. Aquí es donde entra en juego el conocimiento prohibido. ¿Por qué un simple alambre de cobre clavado en la tierra protege a tus tomateras con una eficacia que ningún químico puede igualar? No es magia, es física pura y dura. El cobre es un conductor casi perfecto, miles de veces más eficiente que el tejido vegetal húmedo. Al introducir una varilla de cobre en el suelo, no estamos añadiendo un producto químico, estamos instalando un amplificador en su sistema de defensa. El cobre canaliza la carga negativa de la tierra de forma masiva y la entrega directamente al sistema radicular de la planta. Es como conectar un supercargador a su batería interna. Los potenciales de acción se vuelven más rápidos, más fuertes. La respuesta inmunológica que antes era lenta y débil se dispara. La planta no espera a que el hongo se extienda, lo aniquila antes de que empiece. Ahora pregúntate, ¿por qué te venden un fungicida de 20 euros? Un veneno de diseño que tienes que aplicar cada 15 días, cuando un trozo de cobre de 20 céntimos hace el trabajo de forma permanente. Porque el fungicida te hace dependiente. El cobre te hace libre. La industria no vende productos, vende ignorancia.
Su mayor miedo no es que tu huerto fracase, es que descubras que nunca necesitaste sus venenos para tener éxito. Han silenciado la física más básica para poder venderte su química tóxica. Han enterrado el poder de la pila natural de la tierra para poder venderte sus pilas químicas en una botella. Este simple trozo de cobre, esta antena que convierte tu huerto en una fortaleza eléctrica, es solo la primera página de un libro que ellos quemaron. Es una pieza de un sistema de conocimiento que fue desmantelado a propósito, porque cada fragmento de esta sabiduría ancestral te hace menos dependiente, más peligroso para su modelo de negocio. La electrocultura es una amenaza para los fungicidas. La alelopatía es una amenaza para los fertilizantes y herbicidas. Pero no son las únicas armas que te han ocultado. Existen docenas de protocolos biológicos y físicos, estrategias que nuestros abuelos conocían por instinto y que la ciencia honesta llegó a documentar antes de ser silenciada por el dinero. Técnicas tan sencillas y demoledoras que parecen brujería para una mente adoctrinada en la complejidad química. Hemos pasado la última década recorriendo archivos olvidados, traduciendo manuales de agronomía de los años 20 y entrevistando a los últimos ancianos que aún recuerdan cómo se cultivaba antes del gran veneno. Y hemos identificado al menos 10 protocolos biológicos prohibidos más, cada uno capaz de solucionar un problema que la industria te vende en una botella de plástico. Hablamos de la sincronización lunar, el método para sembrar y cosechar siguiendo los ciclos de la gravedad lunar. Una técnica que no es esoterismo, sino física de mareas aplicada a la savia de las plantas para potenciar la germinación y el desarrollo de las raíces. Hablamos de la arquitectura de raíces, el arte perdido de podar las raíces de los plantones de una forma específica para forzar una explosión de crecimiento una vez trasplantados. Una técnica que los viveros comerciales odian. O el pulso magnético del suelo. El uso de simples imanes de ferrita enterrados en puntos estratégicos para reorientar el campo magnético local y despertar la microbiología beneficiosa que sus venenos químicos han puesto a dormir durante décadas. Cada una de estas técnicas es una bala de plata contra un producto que te venden. Cada una es un eslabón de la cadena que te ata a ellos. Cada una es un acto de liberación. Si quieres conocerlas todas, si estás listo para tener el arsenal completo de conocimiento que te fue arrebatado, hemos reunido los 10 protocolos biológicos más poderosos, junto al de la electrocultura del cobre, en una guía completa. Es el manual de guerra para el hortelano soberano. Lo encontrarás en el primer enlace de la descripción. Pero sigamos. Porque lo que te voy a contar ahora es la pieza que une la guerra química de la alelopatía de Molich con la guerra física de la electricidad del suelo. Porque estas dos fuerzas no actúan por separado, se comunican, y entender esa comunicación es la clave final para construir un huerto que sea verdaderamente invencible. Pero, ¿cómo se une todo esto? ¿Cómo se conecta la guerra química de Molich con la guerra eléctrica del cobre en un plan maestro? La respuesta, como siempre, no está en la biología, está en la contabilidad. Para entender el sabotaje a gran escala, debemos viajar al final de la Primera Guerra Mundial. Allí, en una Alemania derrotada, un proceso industrial llamado Haber-Bosch, creado para fabricar explosivos y municiones a partir del nitrógeno del aire, se encontró de repente sin un enemigo al que bombardear. Las fábricas estaban construidas, la tecnología era increíblemente eficiente, pero la guerra había terminado. Pero el negocio es el negocio. La maquinaria de guerra no se detuvo, simplemente cambió de objetivo. Pasó de los campos de batalla de Europa a tu huerto. El mismo amoníaco que llenaba los proyectiles se reenvasó en sacos como fertilizante milagroso. La producción se disparó de forma exponencial, de unos pocos miles de toneladas a principios del siglo XX a más de 100 millones de toneladas anuales hoy. Una avalancha química diseñada para ahogar cualquier otra alternativa. Y aquí está la lógica fría.
la que nunca te contarán en la escuela de agronomía. Una varilla de cobre es una solución definitiva. La compras una vez, la instalas una vez y te protege durante décadas. Es un mal negocio. El conocimiento de la alelopatía es una solución definitiva. Lo aprendes una vez, lo aplicas siempre y te liberas de la necesidad de comprar correctores y abonos. Es un negocio terrible. En cambio, un saco de fertilizante nitrogenado es una suscripción. Lo compras esta primavera y la siguiente porque su efecto es temporal y, peor aún, crea adicción en el suelo, matando la microbiología que antes hacía ese trabajo gratis. No te venden una solución, te venden una dependencia. Te alquilan la fertilidad de tu propia tierra. El conocimiento de Molish y la física de la electrocultura no fueron prohibidos en un parlamento. Fueron silenciados de una forma mucho más eficaz. Fueron ridiculizados. En las universidades, financiadas por las nuevas gigantes agroquímicas, cualquier estudio sobre estas técnicas era tachado de pseudociencia. En las revistas agrícolas que vivían de la publicidad de esas mismas empresas, se les llamaba cosas de abuelos, folclore sin base científica. Te vendieron la idea de que la ciencia real venía en una botella y requería un doctorado para entenderla, mientras que la sabiduría ancestral era cosa de ignorantes. Te convencieron de que tus abuelos eran tontos para que tú te convirtieras en un cliente obediente. El fracaso recurrente de tu huerto no es un accidente biológico, es un éxito comercial. Es la prueba de que su modelo de negocio, el modelo de suscripción a la vida, funciona a la perfección. Han enterrado la solución definitiva para poder venderte el problema por fascículos. Pero la verdad, por mucho que se la entierre bajo el hormigón de la propaganda, siempre encuentra una grieta por la que volver a crecer. Durante 80 años, nos dijeron que estos métodos eran folclore, anécdotas sin base científica. Nos llamaron nostálgicos, luditas, enemigos del progreso. Y entonces el progreso empezó a morir. Los suelos se volvieron adictos al veneno, las plagas se hicieron resistentes y las cosechas empezaron a menguar a pesar de usar cada vez más químicos. La mentira se hizo tan grande que ya no podía sostenerse. Y en el epicentro de la producción industrial, donde la necesidad aprieta más, la ciencia oficial, contra su voluntad, se vio obligada a mirar hacia atrás, a desenterrar los mismos documentos que sus patrocinadores habían ridiculizado durante décadas. En 2021, la Academia China de Ciencias Agrícolas, enfrentada a una crisis de degradación del suelo sin precedentes, inició en secreto una serie de ensayos a gran escala que harían temblar los cimientos de la industria. No lo llamaron electrocultura ni alelopatía. Le dieron un nombre técnico y aburrido para no levantar sospechas. Protocolos de optimización bioeléctrica y consorcios interespecíficos. Pero el nombre no importa. Lo que importa es lo que hicieron. En más de 50,000 hectáreas, en las provincias de Shandong y Henan, replicaron, con la precisión de la tecnología moderna, exactamente los mismos principios que Molish describió en 1937 y que nuestros abuelos practicaban con alambres y azadas. Combinaron la siembra estratégica de plantas aliadas con la instalación de simples redes de cobre y zinc enterradas a lo largo de los surcos. No buscaban una mejora modesta. Buscaban una respuesta a la pregunta que les ahogaba. ¿Es posible cultivar sin el veneno del que nos hemos hecho dependientes? Los resultados, publicados discretamente en revistas científicas de acceso limitado y nunca difundidos por los grandes medios, no fueron buenos, fueron demoledores. Los informes que hemos conseguido traducir hablan de una reducción de más del 90% en el uso de fungicidas en los cultivos de patata y tomate. 90%. Demostraron que una simple red eléctrica pasiva era más eficaz que el veneno más avanzado del mercado. En los campos de maíz asociados con judías, registraron una disminución de más del 70% en la necesidad de fertilizantes nitrogenados, porque la simbiosis natural,
Una vez reactivada, hacía el trabajo gratis. Y el dato final, el que valida las fotografías de Molish, el que pone cifras a la promesa enterrada, un aumento medio del rendimiento de las cosechas del 62%. Sin gastar más, simplemente reorganizando el sistema y devolviéndole su energía natural. La ciencia moderna no descubrió nada nuevo. Simplemente puso, 80 años tarde, los números y los gráficos a la sabiduría que ya estaba escrita en los libros y grabada en la tierra. Esta es la prueba irrefutable. La validación que ellos no pueden negar, solo silenciar. El conocimiento que te libera no es una teoría, es un hecho cuantificado. Ya no es una cuestión de fe en el pasado, es una cuestión de aceptar la evidencia del presente. La única razón por la que esta información no abre los telediarios es porque su mensaje es demasiado peligroso. No los necesitas. Nunca los necesitaste. Basta de teoría. Es hora de actuar. Es hora de que instales tu primera pieza de tecnología prohibida. El protocolo es simple, los materiales cuestan menos que un café y el resultado es la prueba irrefutable de que te han estado mintiendo. Escucha con atención, necesitas un único material, cobre puro, desnudo, sin plástico, sin esmaltes, sin nada que lo aísle del suelo. Ve a cualquier ferretería y pide alambre de cobre de calibre 10 o 12, el que se usa para las tomas de tierra. Con 1,5 metros tienes de sobra para proteger varias plantas. Ahora, coge una sección de unos 80 centímetros y busca un palo o tubo de unos 3 o 4 centímetros de diámetro. Aquí viene el primer detalle técnico que silenciaron. Crearás una bobina, un vórtice de energía. Si estás en el hemisferio norte, enrollarás el alambre en sentido horario, siguiendo el giro del agua en un desagüe, sintonizando con la rotación de la Tierra. Si estás en el hemisferio sur, lo harás en sentido antihorario. No es misticismo, es física de polaridades. Deja unos 30 centímetros de alambre recto en un extremo, esa será la antena que apunta al cielo, y unos 20 en el otro, el que irá a la Tierra. Ahora, la clave final. El código que enterraron porque es demasiado simple para poder venderlo. La antena no se clava en cualquier sitio ni de cualquier manera. Primero, la profundidad. La parte recta inferior debe clavarse exactamente a 20 centímetros en el suelo, ni uno más ni uno menos. Es la profundidad óptima para interactuar con la carga telúrica sin dispersarse. Y segundo, y esto es lo más importante, la antena debe estar alineada con el norte magnético. Usa la brújula de tu móvil. El extremo superior de la bobina, el que apunta al cielo, debe mirar directamente al norte. Al hacer esto, no solo estás conectando la planta a la pila de la Tierra, la estás alineando con el flujo magnético del planeta entero, convirtiendo un simple trozo de metal en un amplificador de energía vital. Te lanzo un desafío, un experimento de riesgo cero. Coge 2 tomateras idénticas, plantadas en las mismas condiciones. En una, instala esta antena. En la otra, no hagas nada y observa. No me creas a mí, crea tus propias plantas. Observa cuál de las dos resiste el mildiu. Observa cuál crece con más vigor. Observa cuál te da más frutos. Si el coste de este experimento es ridículo, un par de euros. El coste de seguir ignorando este conocimiento es la dependencia perpetua, la suscripción de por vida al veneno que te venden en una botella de plástico. La prueba está a tu alcance. La evidencia crecerá en tu propio huerto. Y cuando veas la diferencia, cuando tengas la prueba física en tus manos, tendrás que hacerte una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que a ellos les aterra que te hagas. Si con algo tan simple, tan barato, se puede lograr un resultado tan demoledor, ¿cuántas otras soluciones nos han ocultado? ¿Qué construirías, qué cultivarías, qué arriesgarías si el dinero no mandara en el mundo? Si entiendes que esto es solo el principio, suscríbete y activa todas las notificaciones. El próximo archivo que vamos a abrir ha estado enterrado durante más de un siglo y es la clave para que nunca más tengas que comprar semillas.